Veamos a continuación entonces cuáles serían las tablas del modelo con el que estamos trabajando referido a la Secretaría de Hacienda. Como vemos, acá tenemos dos tablas principales que van a estar relacionadas con las demás. Como se explicó, este esquema representa el modelo relacional de base de datos y lo construye automáticamente Access a medida que vamos dando de alta las nuevas tablas. No nos asustemos, que esto es un tema que lo vamos a ver bien cómo queda armado luego. Pero nos sirve en este punto para poder definir cuáles son las tablas del modelo en cuestión. En primer lugar aparece la tabla de los créditos. Está claro que si nosotros queremos registrar las partidas presupuestarias de esta repartición, de este municipio, necesitamos conocer los créditos. Para ello vamos a ver que todas las tablas van a tener un primer campo que es el ID, que gráficamente está seguido de una llave. Eso implica que es el campo único, porque justamente es el que nunca se repite y está dado por ese número 1 al infinito, como se explicó. Luego, ¿qué relaciones va a tener crédito? Crédito se va a relacionar con las siguientes tablas. Por un lado, con una tabla de nomenclador y con una tabla de cuentas. Esas tablas de nomenclador y cuentas son las que van a tener las partidas y las subpartidas presupuestarias. Luego, además, se va a relacionar con una tabla de secretaría y de dirección, que van a ser las tablas que van a tener justamente las secretarías y las direcciones registradas. Y finalmente va a tener como campos propios, es decir, no campos relacionados, el monto de crédito, el ejercicio, la fecha y una descripción. Como decir, bueno, tengo X cantidad de dinero para ejecutar determinada partida presupuestaria referida a tal fecha, es decir, en tal fecha ingresó, por tal ejercicio, y una pequeña descripción literal si quisiéramos agregar algo. Una cosa muy similar va a suceder con las imputaciones. Como podemos ver, las imputaciones se van a estar relacionando también con el nomenclador y las cuentas, es decir, con las partidas y subpartidas, con las secretarías y las direcciones. Además, las imputaciones agregan una relación con una tabla de proveedores. Luego, como datos propios, van a tener una fecha, un ejercicio, una descripción y un monto. ¿Está? Entonces, ¿cómo se estructuran las tablas con las que nos estamos relacionando? Veamos en primer lugar las tablas de nomenclador y cuenta. Como podemos observar, la tabla de nomenclador está relacionada con las de cuenta. ¿Por qué? Porque en la tabla de nomenclador vamos a definir las partidas de personal, de bienes y servicios no personales, las partidas de bienes de uso, las partidas de transferencias y las partidas de obra pública. Luego, como subpartidas, ¿qué decíamos? En el caso de personal eran remuneraciones, adicionales, contratos de obra. En el caso de bienes de consumo y servicios no personales era combustible y otros consumibles. Todas esas subcuentas van a estar incorporadas o subpartidas van a estar incorporadas dentro de la tabla de cuentas. Entonces, como vemos, la tabla de nomenclador va a tener un código, la partida propiamente dicha, personal, etcétera, y observaciones por si quisiéramos aclarar algo. Luego en las cuentas, ¿qué vamos a tener? La partida del ID del nomenclador relacionándose con el nomenclador. Bueno, el código de cuenta, esto es combustible, muebles y útiles, etcétera, etcétera. La cuenta definida propiamente y las observaciones. Con las secretarías y direcciones pasa algo similar. La secretaría propiamente dicha va a tener su identificador, es decir, su código y el nombre de la secretaría. Por ejemplo, Secretaría de Desarrollo Social o Secretaría de Hacienda. Y las direcciones van a tener el ID de la secretaría con el cual se va a relacionar con la tabla de secretarías y luego la definición propia. Por ejemplo, la dirección de planeamiento urbano dentro de la dirección de, la que sea. La dirección de presupuesto dentro de la Secretaría de Hacienda. La dirección de planeamiento del gasto dentro de la Secretaría de Hacienda. ¿Está? Todas esas cuestiones van a estar entonces, todas esas direcciones, perdón, van a estar relacionadas con la secretaría correspondiente. De modo que creando estas 7 tablas, y 2, 4, 6, 7 tablas, nosotros vamos a cumplimentar todo el modelo. Entonces, ¿qué nos está faltando ver? Nosotros ya vimos cómo crear una tabla
común, digamos, una tabla sin relaciones. A continuación vamos a explicar cómo crear una tabla relacionada y luego nos ponemos a crear algunas de todas estas tablas que hay que crear para luego registrar los movimientos. ¿Está? No va a ser necesario crearlas a todas, porque luego vamos a compartir la base de datos que yo tengo aquí de solución para que no tengan que perder tanto tiempo y podamos completar el práctico en el desarrollo del tiempo previsto para esta actividad. ¿Está? Entonces, a continuación explicamos cómo generar las tablas nuevamente, en verdad ya lo explicamos, y las tablas relacionadas.